Buenas tardes y gracias a todos por haber venido. Cuando César y yo empezamos en la poesía, en los años 90, la gente era tremendamente, en los actos y para todo, todo el mundo era muy puntual. A los actos empezaban a las 8, porque esto a las 7:30 lo hemos cambiado, y empezábamos los actos de poesía a las 8:20, a las 8:25, y con los años todo eso ha cambiado mucho. Y yo me siento orgulloso de ese cambio. Creo que no era serioso y que no delataba seriedad de los participantes, ¿no? Yo creo que a mí me gusta, y con los años ha cambiado de forma radical, y ahora en Madrid se es muy puntual con los actos, y yo creo que eso tenemos que mantenerlo, digo, porque es muy bonito. Pero bueno, yo estoy muy contento porque presentamos un libro muy especial de un autor muy querido y que a mí me gusta mucho, que yo publiqué su primer libro. El primer libro que yo le publiqué es en el 2013, hace ya más de 10 años, pero yo le conocía ya bastante, había leído cosas suyas, había leído sobre todo La vida en el pozo, que me gustó mucho. Es un libro que es del año 94 o 93, ¿no? 90 y algo, y a mí me gustó mucho, ¿no? Y lo tenía como un autor interesante. Entonces cuando me mandó el primero, Poemas Españoles, me encantó. Y me alegré porque realmente quería publicar. Poemas Españoles es uno de los libros que yo he publicado con más ilusión y que además funcionó muy bien, ¿no? Y luego después publicamos Tenor, que era una reedición de libros de poemas de adolescencia. Y ahora, pues, esta antología poética, que a mí me parece estupendo porque es un libro que contiene lo que el autor ha considerado lo mejor de toda su obra. Y ha construido un libro muy bonito, muy bien hecho, con mucha unidad, en cierto modo, y luego encima hemos querido hacer, en esta colección nuestra, que se llama Poesía Tatú, hemos querido hacer un libro que también sea un objeto hermoso, y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Eso él lo ha cuidado mucho, lo ha mirado mucho, y la verdad es que ha quedado una joya, ¿no? Es el libro 1600 de la editorial, 1653, y yo creo que es de los más bonitos. Así que estoy muy contento de estar aquí y de contar con un poeta que es de estos poetas que a mí me gustan, vocacionales, que tiene la poesía metida en el alma, para bien o para mal, que la va a hacer siempre y que conoce muy bien el mundo poético y que realmente siempre dice cosas distintas. Tiene una imaginación muy particular que lo hace distinto, ¿no? Así que nada más. Yo no quiero hablar más del libro porque tenemos a Elena Tamayo, que conoce muy bien su obra, que conoce bien a él y que nos va a poder hablar un poquito del libro, y luego le escucharemos sus poemas. Así que nada más, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde tan bonita de primavera. Gracias al Centro Riojano por este local tan maravilloso, donde ya hemos hecho tantos y tantos actos de poesía y lo que nos quedan. Y bueno, vamos a disfrutar de una tarde literaria muy bonita. Así que nada más, muchas gracias. Voy a enchufar, ahora sí. ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Ahora sí. Hola, ahora sí. Pues decía, buenas tardes a todos y a todas. Y yo soy Elena Atalaya, y César me invitó a presentar su libro y no lo dudé 2 veces. Digo, claro, pero teníamos un pequeño problema porque yo no vivo en Madrid, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo quedamos? Y al final, acordamos esta fecha. César dijo, bueno, el libro está en el horno, va a salir ya, y yo, bueno, pues entonces no voy a poder, cuanto lo siento, me encantaría. Bueno, el hecho es que cuadraron muy bien las fechas. Yo estoy en Madrid esta semana con el libro, pero estoy con el libro ha viajado desde Madrid a Boston, gracias a una compañera de María, me lo llevó. Yo, pero no hace tiempo de leerlo. Además, leer poesía no lees poesía como tenés un ensayo o un artículo en el periódico, es una cosa, es un acto reposado. Pero bueno, cuando una experta no soy, pero voy a compartir con vosotros mi impresión del libro. Y ¿conozco a César? Sí lo conozco, pero voy a hacer una presentación muy breve, personal, sobre él, pero no lo que yo conozco sobre él, sino que yo me ciño a su biografía de la página web, que si no la conocéis os invito a que la leáis, porque
con un buen sentido de humor, César dice: nací en Madrid en 1965, cuando vinieron los Beatles a España y mis padres se compraron un Gordini. Dices: fui un niño de buenas notas y deportista hasta que a los 13 años formé un grupo de rock en la escuela. La contracultura me entró de lleno con la primera guitarra eléctrica y Henry Miller, Boris Vian y Bukowski fueron mis lecturas preferidas. Fui músico precoz, a los 15 años toqué varias veces en Rocola y otros antros españoles con mi grupo siniestro de la movida madrileña. Y paralelamente me hice amante de la poesía. Escribo poesía y relatos desde entonces. Bueno, pues este pequeño extracto nos da pie para lo que hemos venido aquí, a hablar de tu libro. Entonces yo he preparado, me vais a perdonar, yo he preparado unas pequeñas líneas, unas ideas y tengo mis apuntes aquí. Lo que yo he pensado hacer es comentar un poquito sobre el libro y hacer preguntas a César. Preguntas que a mí me van surgiendo y me parecían interesantes de cara a presentar una antología, ¿verdad? Y entonces pues vamos a hacer una especie de diálogo. Yo comento cositas que se me van ocurriendo, te pregunto, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que yo... A ver, me voy a poner las gafas. Lo podía ser pasado previamente. ¿Para qué? Bueno, pero sí pero no es nada nuevo ni sorprendente. Es tu obra, tú eres escritor y además no es el último libro de poesía, es una antología, con lo que, bueno... cuando dices en tu biografía, y escribo poesía y relatos desde entonces, desde mucho entonces. Ahora, en 2024, ve la luz esta antología, y yo comento que toda esta, hasta ahora, obra está compilada aquí, en este libro, abarca más de 4 décadas de producción literaria, que es bastante. Desde tus inicios, los inicios de estas publicaciones en 1982 hasta el presente. Y dividida en libros que capturan las esencias de cada época a través de una mirada única, una mirada donde indagas las complejidades del ser y de la existencia. Cada título de cada libro y cada título de cada poema, para mí es como un portal a un... los libros, está dividido en libros que os voy a comentar ahora, está como dividido en poemas y cada poema compone una pieza de un mosaico que se va formando para componer un conjunto final, ¿no? Para mí tus poemas componen una obra que es testimonio de un vasto alcance de tu imaginación, César. Y también tu compromiso con la exploración poética y la exploración de la condición humana. Y tu búsqueda de nuevas expresiones poéticas. Que yo he encontrado, cuando mencionábamos la vanguardia en literatura, la vanguardia en música, he visto muchos poemas vanguardistas, sobre todo en los primeros libros, quizá, ya nos comentarás más tarde. También quería comentar que esta colección de poemas no solo celebra la diversidad de experiencias y emociones humanas, como he dicho, sino que también destaca la habilidad tuya para darles voz de una manera que es a la vez universal y profundamente personal. Como digo, dividido en 11 libros, el primeros poemas, del año 82 al año 89, se llama Primeros Poemas. El segundo libro se llama La Casa del Pozo, del año 91, que comentamos cuándo fue esta. Salió publicado en el 94, pero se escribió en el 91. Según aparece aquí en el libro segundo. Sí, es que hay como la realidad. Ok, pues entonces el libro segundo, y luego tienes los libros ahí, pues para que ya cada uno se lleve su ejemplar a casa, supongo. Después, el tercer libro, La timidez del ciervo, publicado en el año 94. Le sigue Toros al mar, del 97, La reina oscuridad, de 2004, Ver bailar, de 2018, Poemas españoles, 2008, ¿cierto? 2008. Después, Poemas españoles, del 2012. Bueno, el proceso en el que se escribe, el proceso en el que se edita, el proceso en el que se reedita, bueno, a mí puede haber una pequeña discrepancia. Entonces, ¿por qué menciono estos años? Voy a terminar con los títulos de los libros que creo que son suficientemente, son poéticos, obviamente. La silla eléctrica, de 2018.
Fábulas del 2020, Poemas azules a María de 2021 y el último libro que está en proceso, no está en proceso, ¿verdad? Y es ¿Qué más nos podéis dar en otra vida? Y ahí termina lo que es hasta ahora los poemas. Entonces, para mí he visto que hay una periodicidad bastante regular en las publicaciones, de los distintos libros, 2-3 años, pero hay 2 ocasiones en las que la periodicidad cambia. Y entonces, 7 años tardas entre La Reina Oscuridad, Toros al Mar y La Reina Oscuridad, 7 años. 8, sí. Y otro que también parece que hay bastante tiempo es entre Poemas Españoles 2012 y La Silla Eléctrica, 6 años. Y yo quería preguntarte si hay algo relevante en tu vida que quieres compartir con la audiencia, con los amigos, con los que están aquí presentes, que pueda explicar esta periodicidad. Si te sentías más inclinado a escribir en unas épocas más que en otras. Pues buenas tardes a todos, lo primero. ¿Se oye? Buenas tardes a todos, lo primero, gracias por estar aquí, que sois los amigos de siempre, más alguno más, pero todos parecéis gente estupenda. Esos periodos que dices responden, claro, a vicisitudes de la vida. Vivía en La Coruña en el 2000, me volví a Madrid y fui recargándome. Me recargué como cuando era joven por la música. Tuve una segunda juventud, volví al rock, ya con 40 años casi, 35, y lo que hacía eran canciones de rock todos los días prácticamente. Luego ya volví a ponerme un poco seriecito y hice esos poemas que dices. Y la otra interrupción es por otra cosa distinta, que al morir mi padre hace ya 20 años, me cambió un poco la forma de ver algunas cosas, incluso la escritura, y he estado escribiendo novela en ese tiempo, ¿no? Que escribí, como sabes, algunas. Pero vamos, quiero decir que hay autores más prolíficos, ¿no? Como Juan Ramón, que escribía un libro cada 6 meses, o Machado, que escribió 3 en toda su vida, ¿no? Y creo que son mejores, a mi juicio. De todas formas, como decía, creo que era Edgar Allan Poe, que no importa el tiempo que te haya llevado, si una semana o un año, lo importante es el talento, y de eso pues tenemos poquito, así que seguimos aquí insistiendo. Gracias. Pues yo sigo, como decía, vamos a seguir con este diálogo. Siguiendo, porque estamos delante de una antología, ¿verdad? Y para mí en una antología, cuando es fundamental la selección de obras. ¿Qué obras de tu...? Porque no está toda tu producción, es una selección. ¿Qué obras eliges? Una antología busca, obviamente, destacar lo más relevante o lo más representativo y para ofrecer una muestra comprensible de una producción, ¿no? Una producción más amplia. También lo que es importante, la característica importante de una antología es que refleja el paso del tiempo y refleja el paso del tiempo. ¿Me oís? Refleja el paso del tiempo, entonces se puede comparar, se puede ver la evolución, se puede volver atrás en el tiempo, ¿no? Y entonces esto también puede ayudar a hacer una reinterpretación de la obra. En poesía, para hablar del tiempo, que es un elemento muy importante en la filosofía, en la vida y, por supuesto, en la poesía, es un testigo silencioso, ¿verdad? No solamente un testigo silencioso, sino que es un actor vital de cómo evolucionamos como personas, cómo evolucionamos como artistas y transforma todo a su paso. Por mencionar algunos nombres, los poetas clásicos, autores. José Luis Borges, en El reloj de arena, meditaba sobre la circularidad del tiempo y su infinito ciclo de renacimiento y de olvido. O T.S. Eliot, en sus 4 cuartetos, nos presentaba una reflexión profunda sobre el tiempo como una entidad que borra y redime. Pablo Neruda abordaba el tiempo desde un ángulo íntimo en sus odas elementales y él celebra los momentos cotidianos que se agregaban en la memoria colectiva.
Luego Octavio Paz, ya por último, para mencionar en Piedra del Sol, utilizaba el tiempo como una espiral que conecta el pasado con el presente en un intento de captar la esencia inmutable de la experiencia humana. Aquí ya va mi pregunta para ti, César, con respecto al tiempo y con respecto a tu proceso de selección, ya que supongo que has elegido los poemas que tú consideras más relevantes. ¿Y hay alguna idea poética que quieras resaltar? De todos ellos, ¿cómo nos explicas? ¿Cuál has hecho? ¿Cuál ha sido tu criterio para esta selección? ¿Sí? Pues me gusta mucho la pregunta, porque una antología es una cosa muy arriesgada que le deben pedir a uno más que uno proponerla. Lo cierto es que me la pidieron otra editorial y mi buen amigo Pablo, pues aquello se truncó, ha salido al paso y nos lo ha sacado, por lo cual la considero pedida. Pero hay dos cosas respecto al tiempo, como dices, y al criterio de la selección. Para un autor, al menos para mí, muy modestamente, es muy difícil convertirse uno en lector, ¿no? Y eso solo lo consigue, se consigue con el tiempo, o sea, como distanciarse de lo que se ha hecho y lo ves de otra manera. Entonces, para mí es necesario el tiempo y agradezco la oportunidad de esta antología para repensarme, ¿no? O resignificar, como se dice ahora, resignificar todo un poco. Y respecto a la idea poética que me ha dado el tiempo, creo que me voy a adelantar a, supongo que querrás hablar de María Zambrano, que siempre nos ha unido, nos ha interesado. Creo que he sido fiel a lo que ella decía en su razón poética, que es la filósofa de la razón poética, frente a la razón extremadamente racionalista o lógica, que el camino de los poetas debe ser, o sea, la ética del poeta es seguir su camino. Y yo creo que he sido fiel a ese camino, como supo ver mi amigo, también escritor Lupiano Ruiz Rivas, que me ha parecido ver por aquí, que no me he repetido. Entonces, mi idea poética ha sido la del hallazgo. Cada libro es distinto al anterior y eso pues, supongo que comercialmente debe ser una lata, pero, por ejemplo, mi pareja, que también me ha parecido ver por aquí, pues me dice, joder, pues ya no me haces esos poemas de antes, y efectivamente sería repetirse, por lo cual pues no veo yo el sentido. Así que esa es mi idea principal, no repetirme, y de hecho te voy a romper la presentación un poco, si me dejas, pero voy a leer el último poema de hace una semana que estuve en Antequera y lo saco aquí en el móvil. Y para mí es un hallazgo, estoy contentísimo porque es como una cosa que no tiene nada que ver con nada de aquí, ¿no? Se titula Fuente de Piedra y bueno, sobre una visita a los dólmenes y tal, un poco interesante. A ver si, bueno, alguien que haya leído mis libros, y alguno hay, ¿no? Lo verá como nuevo. El camino de la luz en la piedra lo rompe la puerta y la deja pasar solo hasta cierto punto. Es el final del camino, ser sombra. Allí no llegará nunca a esclarecerse. La luz alimenta la sombra y las verdaderas figuras que amo. Tu cara. El amor inventa la nada. He venido solo al dolmen. He visitado solo el interior del dolmen pensando en ti a cada paso del largo sepulcro. ¿Cuánto gustaría a mi amada mujer oír nuestros pasos encerrados en la tumba de aquellos hombres? Porque aquellos hombres también caminaban erguidos. Nunca se arrastraban como los otros animales. Qué trabajadores de la noche han sido. Caminaban y medían triángulos y hacían rodar los megalitos con sentido del tiempo, orientados a la verdad de sus cálculos, a la confianza en algunas estrellas. Sin ellas no hay nombres, ni César, ni María, ni Elena, ni Antorcha. Primero estrella, al canto, a la medida del pozo y de la vida desenlazada en esas sierras, antes mares flamencos. ¿Cuánto te hubiera entusiasmado esta colina de aceptación?
Hola, amor. Adiós, miedo a morir. El rumor del agua desde el pozo, la frescura del agua en la cara calcinada al mediodía de tu novio. Andar a tientas con él es un templo. Donde la luz se detiene, acaba el tiempo. Y si el tiempo acaba, comienza la dulzura eterna de tu cara. Eres la fuente que corre por la piedra. Todos eran sabios porque amaban por dentro lo más recóndito. Bueno, en primicia. No está ni en tinta todavía. Bueno, en primicia. El líquido. Excelente. Bueno, pues vamos a seguir así de esta dinámica. Yo pregunto, tú nos contestas, tú te saltas el guión como tú quieras, porque para eso eres el homenajeado. Entonces. Y tampoco es un guión. Después tendremos tiempo para todos compartir, ¿verdad? Espero. Bueno, yo había también escrito, sigo con mis notas, que en cada verso leído se refleja no solo la universalidad del tiempo, o el tiempo y la evolución, sino su singularidad en la experiencia individual. Y yo veo tus poemas como una invitación o una exploración tuya misma, creo que has comentado, para reflexionar como cada instante vivido es unido en el vasto tapiz del tiempo. Y cada poema es una reflexión sobre cómo el autor te mueves a través de la vida, como acabas de decir, evolucionando, no te quieres repetir, quieres expresar de otra manera, enfrentando conflictos, enfrentando pérdidas, todos los avatares que la vida trae. Pero, aunque es una antología que abarca, como hemos dicho al principio, unas cuantas décadas, a mí me gustaría detenerme en el penúltimo libro, que es el libro décimo. El décimo. ¿Cuál es el décimo? Claro, es que quería dar un poco de suspense. Es este, el libro décimo, son los poemas azules a María. Y en este libro, la temática del amor, bueno, yo cuando lo estaba leyendo, lo leí cuando te conocí, César, en una presentación, pues lo leí y me di cuenta, bueno, parecía que nos estábamos preparando para sumergirnos en el universo del amor. El título, obviamente, nos lo hacía prever. Y en él encontramos, a mi modo de ver, la evolución amorosa desde los principios, desde el deslumbramiento, desde la esperanza, de los primeros encuentros, esas sensaciones, pasando por el sufrimiento, la angustia, la incertidumbre de que ese amor no se logre, también pasando por una clarividencia como de ya ser pareja y la dificultad que conlleva ser pareja. Hay un verso cortito que dice en el poema Mi novia: ser dos es un milagro. ¿Un milagro bendito o un milagro como un milagro? Bueno, después nos explicas. Para mí son poemas preciosos, bellos, muy líricos. Algunos son muy claros y muy brillantes. Brillantes en el sentido de la luz, no son oscuros con algún otro. Son brillantes, ¿no? Con el sol iluminando el amor. Son un bellísimo homenaje a la amada. Y otros tienen un significado más oscuro y más complejo. Pero en algunos, por ejemplo, los amantes están reflejados como gatos callejeros en la noche, haciendo el amor en un coche. Y en otros son flores en el campo, en pura naturaleza. Y la pregunta, que ahora, bueno, están aquí, la pregunta es, a mí me llama la atención que en estos poemas azules a María, la temática del amor es tratada de una manera radicalmente diferente respecto a otros poemas de amor que yo he leído en épocas anteriores. Pues sí, es un amor tardío, pero yo creo que, como yo me dedico ahorita, que tengo aquí algunos compañeros del departamento, y algún cliente mío me decía, es que habría que nacer como lo que se sabe de viejo, pues nacer sabiendo eso, ¿no? En vez de al revés. Entonces ahora yo estoy con más sentidos, quizás, o yo qué sé, o sin azar también, he estado viviendo de una forma muy nueva y más sencillamente. Creo que el libro que habla Elena es cuando nos conocimos ella y yo de hace 4 años a través de un amigo, Fernando, que está a punto de llegar, aunque está aquí su esposa, gracias, y ahí en esa presentación que decíamos
que en parte, por eso luego explicaré, le pedí a Elena que nos presentara, porque ella hizo su doctorado en filosofía en Boston, ¿no? No, lo hice en Houston. Sí. Bueno, en cualquier caso, es especialista en el movimiento cultural de los 80, ¿no? En general, ¿no? Madrileño más bien. La movida madrileña, sí. Estudios culturales es mi tema más, bueno, mi especialista. Entonces, yo dije, si recuerdas, sí. Es un diálogo. Aquella que veníamos de esas, de los que fuimos jóvenes en los 80, veníamos de esa época más transgresora, por eso los poemas son más, como decías, más vanguardistas, los de juventud. Y el movimiento. Uy, acaba de llegar una antigua compañera de Barcelona que es una grata sorpresa. Bienvenida. Un placer. Bueno, en fin, decía en esa presentación que la evolución de ser jóvenes más salvajes a ir moderándonos a estas edades, pues tiene como resultado esta sencillez de escribiendo. De hecho, los poetas aquellos a mí ya no me gustan tanto, y eso es lo que notas. Seguramente sí, porque lo que mencionabas al principio de tu biografía, Bukowski, bueno, pero ahora vamos a continuar un poco con el hilo. Miller, hoy Henry Miller no pasaría a un comité editorial, o sea, no lo sé. No, Henry Miller es... Pero no he vuelto a hablar, no sé si aguantaría tampoco. ¿Verdad? Es que reinterpretar, releer, revisitar es un ejercicio que puede ser doloroso, porque te puedes quedar muy decepcionado, pero es algo que formó parte de tu evolución y en esa evolución estamos, ¿no? Y bueno, pues otra curiosidad era el título, Poemas Azules, a María, y a mí lo visual me parece interesantísimo, la simbología de los colores, porque la amante es azul, pero a veces es blanca, y a veces tú dices en otro poema, tú a veces prefieres el amarillo. ¿Nos explicas? Sí, yo creo que hay una disciplina que es cromoterapia o algo así, pero en este caso no tiene nada que ver. El azul creo que lo eligió María, que más que hacer el amor lo que hacía era versos, y también estaba muy relacionado con su profesión de personal de vuelo. Tenemos aquí, me ha parecido ver a una compañera suya de Iberia, tal, es un poco, está jugando con esas polisemias, el cielo, el azul, etc. Y luego con el lirismo del Rubén Darío, ¿no? Con azul. Y esas cosas. De todas maneras, el amarillo es más alegre. El amarillo es el color del sol, claro, también amarillo el sol, que ilumina el amor, etc. Para hablar estamos hablando de nombres de antiguas lecturas que te han influenciado, pero antiguas y constantes, para hablar un poco de tus influencias que me comentabas, que son realmente quienes... Tú una vez dijiste, César dijo una vez, adoro a María Zambrano. Otra María. César dijo me dijiste en una ocasión, no hace mucho, adoro a María Zambrano. Y explica, su obra, Claros del Bosque, que te la he visto por aquí, es como un bisturí para mis zonas mediocres. Entonces yo me planteo, mi pregunta es, con esta metáfora quirúrgica, estás expresando una profunda admiración por la obra de Zambrano. Y al mismo tiempo estás sugiriendo o no que la lectura de Zambrano actúa con precisión y agudeza de bisturí sobre partes de ti mismo que consideras que no están bien desarrolladas, o percibes la obra de Zambrano como una herramienta de autocrítica, de mejora. ¿Cómo te relacionas con tu influencia? Y el que no recomiendo a nadie leer a Zambrano porque es bastante áspera la lectura, pero quiero decir que lo recomiendo realmente con paciencia y tal, pero en fin, cada página hay que leerla 3 o 4 veces. Y este verano, que es cuando hablamos de eso, que estábamos en una hamaca y en el Escorial tan panchos, pues sí que me lo leí más a fondo. Entonces sí que ella dice lo de Claros del Bosque, que mientras la filosofía plantea preguntas, la poesía dice casi exclusivamente la poesía es la única que plantea respuestas.
Entonces, claro, el nivel de exigencia es muy, muy elevado. Es un poco mi idealismo, no solo lo que ella dice, sino pues claro, esas respuestas pueden ser adecuadas o inadecuadas. Así que me mido mucho, pero más que nada ahora ya más que medirme, me lo disfruto por el nivel de exigencia que plantea. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Mariana Zambrano, como muchos conocemos, es denso, ¿no? Es una lectura densa. No voy a empezar con Mariana Zambrano, el último libro que estaba leyendo a mí también me toma, yo lo llevo cuando voy a dormir y o me duermo o me desvelo. Y entonces no es muy una lectura para llevarte a la cama muy recomendable, pero bueno, pero desde luego es una referencia. Otra referencia que tú mencionaste es George Santayana, que ayer hablábamos con mis compañeros, creo que era Gloria o con Olivier, no sé, he estado estos días hablando tanto de poesía, de literatura, que ya mezclo. George Santayana es un ensayista, poeta y novelista español-estadounidense, es un poco como yo me puedo considerar medio híbrida. Era madrileño viviendo en Estados Unidos. Bueno, él ya falleció, nació en 1863, murió en 1952, o sea, nunca hubiéramos tenido oportunidad de conocernos, pero bueno, es más celebrado por sus contribuciones filosóficas que por sus poemas, y es conocido por aquella frase que todos estamos familiarizados con ella: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Esta frase era de George Santayana. Y este autor exploró temas de identidad, de existencialismo y la relación entre la estética y la espiritualidad. Y ahí quería que nos comentaras, César, tú también nos invitas a reflexionar sobre la condición humana y el papel de la búsqueda de la armonía, el papel un poco, digamos, espiritual, un poco basándote en César, en George. Sí, bueno, y yo realmente lo siento, pero no invito a nada, simplemente se pone en los poemas en la mano del hombre y no se dice más. Pero respecto a Santayana, lo tengo menos reciente que Zamorano, pero sí lo leí hace 20 años así. Sobre todo era interesante la idea que proponía de sustitución de religión por poesía, ¿no? Y eso que era el siglo XIX. Pero bueno, ya la vida en la sociedad industrial es aquella donde vivía en Estados Unidos, Harvard creo que era hermano del novelista Henry James, o sea, el hermano del novelista Henry James, Francis James, era también de su cuerda, ¿no? De estos filósofos menos idealistas, más pragmáticos, respondiendo a la sociedad de aquella industria. Y en la que, bueno, pues la religión no tanto, pero los cánones religiosos, las confesiones como las conocíamos, y más en aquellos países, pues sí que proponía como mayor pureza espiritual en la poesía, y ese intercambio a mí me interesaba. No estaba nada de moda en España, pero bueno, era interesante, pero hace tiempo que no sé nada de él. Y creo que de aspecto era parecido a este cantante, a Plácido Domingo, que también era madrileño. No invitemos a Plácido, no le vamos a invitar aquí ahora. Yo no tengo más. Bueno, ya para terminar, yo quería mencionar pues el último libro que está en proceso. ¿Qué más nos podéis dar en otra vida? Y aquí seguimos. Yo estaba leyendo y te he seguido en un viaje a unas vacaciones placenteras, hermosas, en plena naturaleza, al Pirineo. Y donde al imponente paisaje de las montañas se une el sentimiento del amor que los sigue acompañando. Entonces, también la mayoría de ellos son poemas muy claros, son bastante autorreferenciales, no son nada oscuros. Aquí estamos viendo al autor, como el autor completamente se desnuda para bañarse en el río, dijéramos, y con ellos estás llevando a los lectores a un paisaje inmenso de montañas, de naturaleza. Yo termino ya preguntándote, con este libro en proceso, con hacernos partícipes de estos de tu viaje, de tu vacación, de tu celebrar la naturaleza,
estás invitando a los que te leemos a mirar al futuro con esperanza, con imaginar que nuevos caminos en el sendero de las montañas puede tomar la vida, tu vida, la vida de los lectores. Ya para dejar una pregunta abierta. Sí, claro, pero más a través de la poesía estoy invitando a la gente que vuelva a las fuentes, ahí en los Pirineos, que los conocía ya, claro, pero fueron unos días muy plácidos y eso siempre invitamos a ello. De todas maneras, siempre hay conciencia en cada libro, y en ese que estoy trabajando ahora están los tres. Estoy volviendo en estos momentos tan confusos donde estamos, volviendo a los grandes pilares del pensamiento español, Unamuno, Joan Maragall y Zambrano. Entonces ahí se habla en Jaca, una visita que hicimos a la catedral tan bonita, hicieron la homilía fue muy especial porque hablaba de Unamuno, o sea, era un texto de Unamuno que leyó el obispo en la catedral de Jaca, nada más y nada menos, y era muy interesante porque quería un poco de humildad. Entonces, eso yo sí que recomendaría, más que leer o no leer, que cada uno hace lo que puede, palabras poéticas. Es interesante volver a las fuentes y celebrar, ser consciente de los placeres. El título del libro, de hecho, es un verso de Joan Maragall, que escribió como nadie sobre el Pirineo, aunque era catalán, era muy amigo al menos epistolar de Unamuno, y luego está Zambrano, que es la que nos lleva otra vez. Yo creo que más aunque se dice que es continuadora de Ortega, que también, pero bueno, ella tiene un libro sobre Unamuno donde claramente lo que hace es proseguir a Unamuno. Y lo interesante, dice ella, y vuelvo a repetir, es esos despertares, esos de la conciencia, que son como renaceres. O sea, nacemos de niños, claro, sin conciencia, y luego vamos teniendo momentos de conciencia que llama ella renaceres, claros del bosque, que es como el título de su libro, que yo creo que es su obra maestra. Y bueno, pero te estoy presentando el libro de María Zambrano, como me lo estaba leyendo esta tarde. Pero quiero decir que ahí soy fiel también, en este último libro, a esa forma de esperar que recomienda ella, esperar, y es lo que os recomiendo, saber esperar, esos despertares, que es cuando podemos parar el tiempo, escribir poesía, leerla, o irnos al Pirineo y zambullirnos en la montaña. Gracias. Pues creo que nos vas a leer algo, ¿no? Sí. No sé si estáis animados o no, o voy a ir esperando. Lo digo porque puedo leer más o menos. ¿O invitas preguntas? ¿No? No preguntas. Voy a leer, claro, pero decía Elena si queréis preguntar algo, o lo hablamos con el vino luego. Entonces había seleccionado un poema de cada libro, pero claro, son 11 libros, así que vamos a leer los rosas solo. Los rosas, que son 4. Esto de lo de los poetas es como del bardo de Asterix, que es como la persona de incomprensión, vamos, y tu propio editor de... Pero bueno, antes de leer también quería darle las gracias a Pablo, que es un magnífico poeta también y un gran entendido en poesía. La mayoría de los editores de poesía que yo conozco, he conocido, pues en los de Barcelona. Antiguamente en los 70 sí eran grandes, incluso poetas, ¿no? Pero él es de los pocos editores actuales que son poetas. Entonces para mí es una suerte contar con su apoyo. Ha escrito una solapa, por lo menos, que le agradezco muchísimo, ¿vale? Y en cuanto a Elena, pues me gusta que viva en otra sociedad menos doliente que la nuestra. Vive en Estados Unidos hace ya bastante, ¿no? Sí, en el 2001. Aunque está muy ligada a Madrid, y creo que tiene un proyecto con algunas personas aquí a través de la Fundación... ¿Puedo?
pronunciar, ¿no? Aldeu. Aldeu es una Aldeu asociación es profesores españoles que trabajan en Norteamérica, creo, ¿no? Después os comento, sí. Bueno, luego con el vino, si queréis, charlamos, porque parece que el tiempo nos apremia en esta entidad. Entonces digo que esa ha sido un poco mi elección por esa cultura, ¿no?, en la que está inmersa, aunque tiene lazos con la española. Y sobre todo, pues porque me queda muy bien. Bueno, pues vamos con los poemas. Voy a leer los rosas. La voz de los espejos. Las acacias son árboles republicanos, masones. Su plantación se debe a campañas masivas de ornamentación en las ciudades, renovando avenidas de centenarios plátanos. Así parece muy prosaico, ¿no? Es una zona de mi vida que era muy discursivo y iba yendo ya hacia la novela. Pero a pesar de ser muy discursivo todo, muy prosaico, incluso encontramos luego ya el hallazgo. En las ciudades, renovando avenidas de centenarios plátanos, alamedas regicidas y de ruido de caballos. De esto hace un siglo, aunque tú vienes andando por el paseo tras la reja de la reina que bordea el parque, y yo estoy a la sombra esperándote bajo las acacias, en el porche de ladrillo, en esta mesa de madera, girando la pluma rápidamente sobre este papel para describirte, para descifrarte mejor, y sube como una oruga la emoción de tenerte en la tinta, tal imagen querida de los años. Tu sonrisa es como la copa de Pacharán donde te pienso cuando te has ido. Dentro de mí, en esta soledad vivida, están los saludos sonrientes de mis muertos, inquietos en la caja y en mi coraza. Se convierten entonces los desconocidos en animales fulminados por el sol, aunque a mí lo que realmente me tumba es la voz y la cara del muerto que me has dejado recordando tal si yo fuera él. ¿Y cómo contarle lo que sucede si ya lo sabe? Mejor sería ser él, escucharle en toda su implosión, sus pormenores. Tendré que estar callado, dejarme mecer por el viento, por las conversaciones, para que venga y me diga: no te levantes, en su perfecto silencio, pues amo la voz de los espejos. Este es el verso, bueno, yo creo. Pues amo la voz de los espejos. Pero bueno, hay que ir ahí culebreando hasta que viene el verso. Pero hay árboles con las hojas más oscuras en zonas sombrías no tan alejadas, y personas más vivas que nos hacen dudar que esto exista, con sus mandiles verdes, su pelo negro y su vigor trabajando, figuras que no has averiguado. No has terminado con irte. Vuelven las niñas jugando por el mismo camino de la reina que tú trajiste. Ellas se olvidan que han sido enigmas de fieras, y la señora en sus gafas de espejo que avisa: yo vivo en la plaza de los patos silvestres. Es un automatismo que hace mover sus alas al compás cuando la bomba sumergida llena la pileta de agua. Cuando rebosa, se activa el engranaje roscado de las alas. Así funciona esto. Parece que vuelan, pero son aves metálicas, y ahí no se mueven. La gente llama a esta plaza la plaza de las gaviotas, pero son patos silvestres, y estoy harto de hablar de política. Bueno, un poco para contextualizar, está en el libro séptimo, el título es Poemas Españoles, del 2012. De 2012, sí. Es un libro muy extenso, coge muchos poemas, eran 100 y pico páginas. Se presentó en el Café Comercial. ¿Te acuerdas? ¿Quién lo presentó? Y bueno, yo estaba inmerso en actividades políticas entonces, ahora ni de broma me vuelven a pillar. Pero en fin, a la fuerza ahorcan en una época compleja en España, supongo en todo el mundo, pero aquí hubo un derrumbe económico bastante potente en muchas capas de la población,
y pensaba ingenuamente, y de lo cual me arrepiento enormemente, que solo una organización podría mejorar esto y no ha sido así. Estamos dando vueltas como siempre. Así que, pero bueno, no voy a hablar de política, solo muy lateralmente. Entonces, voy a leer dos más y ya charlamos tranquilamente. Este es un libro de Torros al Mar, que hice a mis hijos cuando me separaba de ellos en La Coruña, y es un libro duro pero muy bonito porque hay mucha verdad. Entonces el poema dice: vienes al mar buscando una salida, vienes al mar buscando una salida, una sorpresa, aletas gigantes del primer hombre, no van a salir de allí donde están sumergidas, te dicen amablemente: vuelve, el mar ya es plenitud, ya es éxtasis. Reaparece a la hora del furtivo, del hombre que salió a quemar el cuerpo de su hermano. Te confunden con el emigrado que añora de estas vastas corrientes otras riberas y desconfían. El honor muerto, las reputaciones. Contémplalo ahora sí, comprende que la ola ya es canción, ya es ola semejante a otras olas encrespadas que se elevan con mucho hasta la gaviota y caen de espumas. Tus emociones no eran tan vastas como estas aguas que no van a llorar, y ese furor que te dice el mar dulcemente exige que le pidas más valor al color de su sable. Te llegará, y tú a él, hasta dejarle sordo diciendo: lucha, desertor, acude sobre las caballerías que nacen de su única estrategia, Sebastopol, Brindisi, las Navas. Acepta la llamada que tal agua violenta convoca, porque el mundo es cierto. Y bueno, voy a leer algo más amable para que no os vayáis asustados. Es duro, Torros al Mar. Todos los poemas son duros y yo diría negativos. Sí, había bastante odio, sí. Entonces, amargos. Una palabra. Voy a leer ya los últimos 8 poemas. Bueno, voy a leer uno que hice un poco más, dándomelas de gracioso. Los dulces ya os los dejo para vosotros. Perdón. Sí. Poema pop se llama este. Mi vecino toca el piano noche y día, allá en el rancho grande. Las casas son modestas y haría falta un aislamiento mayor. Allá en el rancho grande me ha crecido un odio salvaje hacia él. Un día le vi llegar al edificio unos pasos por delante de mí. Ahí va el payaso, pensé. La demora del ascensor nos unió. ¿Qué tal? Vamos a montar una buena. Nos encerramos en nuestros pisos contiguos y al abrir en mi periódico con la foto de Beckett en el obituario, volvió a sonar allá en el rancho grande, allí donde vivía. Puse un cartel de se vende y vino mucha gente, pero al oír la canción de siempre, muchos evitaron comprar aquella mierda de casa. La persona más interesada era sorda, sin embargo. Al salir a despedirla al descansillo, cuando los acordes del piano atronaban y yo no temía perder la venta, aun sabiendo que era imposible que el hombre identificara la tonada, yo le dije allá en el rancho grande y jamás volvimos a vernos.